hemos pedido a Juan Carlos claretiano, Juan Carlos Rodríguez de Zúrich, que nos ayude con una reflexión. La reflexión que pedimos sobre cómo volver a activar nuestra vida parroquial. Muchas gracias, felices Pascuas. Os saludo desde uno de los despachos que la Misión Católica de Lengua Española tiene aquí en Suiza, en esta ciudad de Zúrich, que es la capital, digamos así, como la capital financiera, ¿no?, de este pequeño país. Se reconoce también como la metrópoli más pequeña del mundo y en ella hay más de 150 nacionalidades registradas, ¿no? La misión tiene también sus oficinas en otro lugar que se llama Kloten y un tercer lugar que se llama Winterthur. Por eso no somos una parroquia al uso, pero funcionamos a modo de parroquia, no territorialmente, porque somos para todo el cantón, sino en virtud de la lengua, es decir, para todos los hispanohablantes que puedan estar a lo largo del cantón de Zúrich, que es el más poblado de los de Suiza. De extensión, para que os hagáis una idea, sería algo menos que la provincia de Guipúzcoa, todo el cantón de Suiza. La misión pues se reúne para celebrar la fe en 8 lugares, en 8 templos. La misión como tal solo tiene una pequeña capilla aquí en Zúrich, pero celebramos en las parroquias suizas. Y en algunas de ellas también, además del templo, compartimos las instalaciones y los recursos que tiene la comunidad suiza. Bueno, pues sin más os presento la reflexión que al final he elaborado. Son tres partes, ¿no? La primera se llaman así como alertas. 5 alertas me salió en la reflexión, después así como acentos que queremos vivir o que hay que vivir, y también me salieron 5 como los deditos de la mano, y por último algunos desplazamientos hacia qué vida parroquial o qué tenemos que caminar, ¿no? Y eso, ahí solo me salieron 4. Pues a ellos voy, a ver si con esto de la no presencia, pues también tiene su dificultad, ¿no? Pero voy a intentar ceñirme al tiempo, y también digo que es una reflexión mía desde aquí. Tampoco ahora conozco toda la realidad de la provincia y la diversidad. Bueno, pues habrá cosas que no encajan para unos sitios, para otros sí, y sobre todo es más bien lo que yo he ido pensando en estos días, después también de algunas lecturas, para como seguir, ¿no?, planteándonos, seguir avanzando, seguir buscando, seguir juntos discerniendo, ¿no? Me parece que es lo mejor. Alertas, 5 alertas. La primera, esto hay que vivirlo, es decir, o esto también hay que vivirlo. Quiere decir que creo que debemos de vivir conscientemente lo que está ocurriendo fuera y lo que está pasando dentro, evitando alguna tentación como no querer vivirlo del todo, ¿no? O como ponernos en paréntesis, o como estar deseando constantemente, venga ya, que vuelva a lo de antes y cuanto antes mejor, ¿no? Es decir, no, yo creo que hay que vivir intensamente lo que estamos viviendo, fuera y dentro, sin huir y sin escapar. Este jesuita joven que tiene tanta éxito en las redes sociales tiene una frase que a mí me hizo pensar. Dice él: Dios es nuestro refugio, pero no para defendernos de la vida. Es decir, la vida hay que vivirla, la realidad hay que discernirla, y tenemos que hacerlo, eso, con intensidad. Quizás se nos había olvidado así vitalmente que la vida también es esto, es decir, que la vida también es finitud, que la vida también es vulnerabilidad, que la vida también es límites, que la vida también es incertidumbre y que la vida tiene también muerte, ¿ya? Pues esa primera clave, esto hay que vivirlo. La segunda, también hay que hacer la digestión, ¿no? Es decir, hay que digerir, para evitar que se nos atragante o que nos bloquee o que nos atasque, ¿no? Digerir también lo que está aconteciendo fuera y lo que está pasando por dentro, lo que está aquí cerca y lo que está un poquito más lejos, ¿no? Porque el impacto de lo que estamos viviendo no nos cambia automáticamente. Es decir,
no nos cambia por sí mismo, ¿no? Los cambios no son automáticos. Es más, podría incluso entonces ocurrir también que alguien le encierre más, ¿no? Como las tortugas en el caparazón cuando se sienten amenazadas, ¿no? Por eso, si no cambiamos automáticamente, tenemos que poner elementos y herramientas como la reflexión, el discernimiento, el dejarse afectar, el ir resituando y dejar que esto germine, ¿no? Dejar que esto germine, ¿no? Por tanto, segunda alerta, hay que hacer la digestión. Tercera alerta, hay que regular el objetivo, ¿no? Ir regulando el enfoque. Me refiero a esto, fijaros, entrar en la pandemia fue así como apagar el interruptor de la luz, de repente, ¡frum! ¿Eh? Pero salir de la pandemia no es volver a encenderlo sin más, es decir, no es volver a decir ¡cling! Y ya está todo, ¿eh? No, más bien habrá que enfocar aquellos músculos, por decirlo así, vitales, espirituales, pastorales, que se han podido quedar un poquito entumecidos, atrofiados, y ahora ver cómo hacer para que hagan nuevas cosas o para que hagan las cosas de otra manera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, tras el primer impacto, ya hace más de un año, ¿verdad?, se dio como una carrera de velocidad para hacer adaptaciones y ofertas pastorales, sobre todo de urgencia y muy especialmente en el mundo virtual, en el mundo telemático, ¿no? Quizá ahora habrá que regular el objetivo, ¿no?, de la cámara, poner quizá un enfoque más para una maratón, no es una carrera de velocidad, para una carrera de fondo, para un proceso largo, porque, por lo que dicen, esto todavía no ha dado su fin, ¿no? Cuarta alerta, hay que apostar en serio. Es decir, al principio nos decían que se trataba de resistir, ¿y quién no cantó? Resistiré, yo también la canté, con muchas ganas, con mucha fuerza, ¿no? Pero no es suficiente resistir. A lo mejor sí hemos crecido o hemos madurado en eso que llaman la resiliencia, ¿no? Pero también nos han dicho que ahora, por seguir usando las canciones, ¿no?, hay que ir despacito, pero no es todo, yo creo que no es todo. Es decir, me parece que de lo que se trata es de apostar por el desafío que esconde, sí, por ese regalo de luz, por esa revelación que viene envuelta en esta situación tan dura, tan desconcertante, o que nos pone tan inseguros, o nos deja en incertidumbre, ¿no? Es decir, apostar con determinación por generar una forma más humana de vida, ¿no? Es decir, reconfigurar las relaciones con uno mismo, con los demás, con Dios, con la naturaleza, con el tiempo, etcétera. Y eso es un desafío enorme, ¿no? Eso es un desafío enorme. Ahí creo yo que tenemos que seguir poniendo con fuerza las preguntas, las búsquedas, la creatividad, la responsabilidad, y hacerlo unidos, no dispersarnos, hacerlo en comunidad y ojalá, Dios quiera, ¿no?, sin que se queden atrás los de siempre o sin que los más necesitados queden abandonados, ¿no?, o queden al margen. Y la última de las alertas que yo reflexionaba, perdón, mantener la esperanza en la incertidumbre, que eso es la fe, ¿no? Mantener la esperanza en la incertidumbre. Se lo escuché a Pablo Dors en una videoconferencia también. ¿Por qué? Pues porque el Señor camina con nosotros, también en la travesía revuelta. De ahí eso que os decía en ese vídeo que me pidieron que hiciera de presentación, de la expresión del Papa Francisco, en medio del río no cambiar de caballos. Está en ese libro precioso, Soñemos Juntos. Tal vez siga siendo momento de navegar sabiamente, es decir, hacer discernimiento, hacer elecciones en cada momento, en cada situación, etcétera, para seguir en esa turbulencia que todavía hay, ¿no? Activando la esperanza, ciertamente, tiene que ser uno de los motores, condimentándolo también con el sentido del humor. El sentido del humor no es para cuando las cosas están bien, y así poder mantenernos cruzando lo que todavía haya de río revuelto y a la vez creando espacios en el camino para la innovación y para esta preciosa clave de red, a la que nos invitan los que han diseñado el encuentro, ¿no?, de la que estoy absolutamente de acuerdo. Me parece
una clave preciosa, ¿no? Muy inspiradora, ¿no? Bueno, pues estas son las alertas. Paso a los acentos. Me han salido también 5 acentos, ¿eh? Sería una vida parroquial, primero, en modo humildad. Es decir, tenemos que abrazar, creo yo, más nuestras fragilidades, nuestras vulnerabilidades personales, especialmente los curas, los misioneros, los agentes de pastoral, que a veces, bueno, no sé, no es por criticar. Somos frágiles, ¿eh? Somos finitos, somos inseguros, y el que todavía no se haya enterado, pues que baje del guindo, ¿no? Es decir, es una clave evangélica, ¿no? Es decir, en mi debilidad tú te haces fuerte, que canta la hermana Glenda, ¿no? Por tanto, hemos de seguir avanzando en ese cultivo de la cultura del cuidado, con responsabilidad, protegiéndonos, protegiendo la salud del otro, con ternura, con mimo, etcétera, ¿no? Y también en la propuesta pastoral, ¿no? También en la propuesta pastoral. Pues entonces, primer acento, creo yo, una vida parroquial en modo humildad. Y a la vez el segundo, en modo atrevimiento. Yo creo que es tiempo para hablar, es tiempo para entrar en contacto, es tiempo para saber tirar del hilo, por ejemplo, de esos temas tabús o políticamente incorrectos, como el tema de Dios, de la muerte, de la culpa, del cielo, de los valores, de lo que fundamenta la vida, etcétera, ¿no? Y hacerlo sin miedo, ¿no? Hacerlo sin miedo, porque todos somos más iguales de lo que parece y todos elevamos al cielo los mismos salmos, ¿eh? Es decir, los mismos gemidos, las mismas preguntas, los mismos anhelos, los mismos reclamos, ¿no? Me parece a mí que en lo que estamos viviendo hay como una llamada a tomar nota, ¿no? Es verdad que la cultura hedonista encajaba muy mal eso de hablar de los límites, de la muerte, del dolor, etcétera, pero el contexto en el que vivimos y las preguntas que están surgiendo, yo creo que nos encaminan en esa buena dirección, ¿no? O en esa dirección. No cabe duda que para nosotros, creyentes, es momento de profundizar en temas como la esperanza y la resurrección, ¿no? Que estamos en este tiempo precioso de la Pascua, donde queréis querido hacer este encuentro. Tercer acento, en modo elogio de la lentitud. Es decir, se trataría de cómo crear, de cómo facilitar, de cómo mantener aquellos espacios, aquellos tiempos, aquellos lugares para librarnos de la tiranía de lo urgente, ¿no? Es decir, para ir viviendo de otra manera, ¿no? Probablemente sea acentuando el ir contemplativo, ¿no? Sin silencio no hay camino, ¿eh? Yo creo que es cierto en la vida personal, en la vida de los equipos y en la vida de los grupos cristianos, ¿no? Sin silencio no hay camino. Sería un poco a modo mariano, ¿no? No de Mariano Sedano, sino a modo de la Virgen María, ¿no? Es decir, que guardaba, que leía, que contrastaba lo que pasaba, lo que sufría, lo que no entendía, con la palabra, con el Señor, etc. Entonces, el tercer acento que yo veo podría ser en modo elogio de la lentitud. El cuarto, en el modo de simplicidad y sencillez, es decir, hay que ir a una vida más simple, más sencilla también, ¿eh? La vuelta a lo auténticamente más valioso, desde lo pequeño, desde lo ordinario, es decir, lo más valioso de la vida, lo más valioso de la naturaleza, de la dignidad de las personas, de los vínculos, del trabajo, ¿no? Por ahí iría un poquito, ¿no? Recuerdo que me impactó uno de los vídeos que el Verbo Divino tiene en esa colección, quiero ver para cada domingo, y en el segundo de Cuaresma una persona ahí decía, en lo cotidiano sé que habita lo sagrado, y hablaba de su experiencia de dar a luz, ¿no? Como madre, ¿no? Pues en lo cotidiano sé que habita lo sagrado. Entonces, ir hacia lo más sencillo de lo de cada día también, ¿no? Y por último, el último modo, en modo concreto. Es decir, el contacto con lo real, bien lo sabemos, es básico, ¿no? Es decir, cómo ir haciendo ese paso de lo virtual a lo real, de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Estamos hechos, ciertamente, para estar en contacto, no solamente para estar en conexión, ¿eh?
Es necesario tocar la vida, es necesario tocar el dolor, es necesario tocar la miseria. Eso es un irrenunciable de la fe cristiana, ¿no? A la vez, lo digo también, está claro que el camino de la tecnología, en concreto de la vía telemática, debe seguir y además parece que ha venido para quedarse, ¿no? Ahora bien, yo digo, ¿cómo? Pues con discernimiento, es decir, para no hacer del medio un fin último, también estando atentos a eso que llaman la fatiga de las pantallas o los efectos del aumento de la brecha digital entre comunidades, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro que no todo vale en este mundo. Sí, las cosas excéntricas pueden ser muy virales, pero son devastadoras para el mensaje cristiano, yo creo, ¿no? Y además el tema de la multiplicidad de posibilidades reclama también un aumento de la calidad, ¿no? De lo contrario, en ese mundo tan grande que es la red, el mensaje cristiano se puede disolver entre millones de contenidos digitales, ¿no? Bueno, pues estas son las 5 que me salían, las 5 acentos, y voy a la tercera parte, ¿vale? Lo que he pensado. Serían como 4 desplazamientos, es decir, ¿hacia dónde? Hacia una vida parroquial que va más que. La primera que yo reflexionaba es a más misión compartida, es decir, a más sinodalidad, ¿no? Mayoritariamente yo creo que se puede decir que la fe se ha mantenido en pie gracias a la oración y al trabajo incesante de los laicos en la familia, ¿no? Sobre todo en la época más dura, ¿no? Y además con esa conexión que han mantenido con la Eucaristía online, ¿no? Recuerdo haber leído, porque yo sigo teniendo mucho cariño por Salamanca, que en un arciprestazgo rural en Salamanca, pues grababan también, como se ha compartido aquí, la palabra cada semana, y fueron 61 mensajes de laicos, 4 de religiosos, 5 de curas, ¿no? Es normal, ¿no? Lo que sí estuvo abierto siempre, en este tiempo tan difícil, fue eso, la Iglesia en cuanto hombres, mujeres, jóvenes, sacerdotes, religiosos, movimientos que salieron donde estaban los necesitados y que acogieron a los que tenían dolor, hambre, necesidad, sin pedir ningún tipo de identificación. Es decir, servir y salir fueron conjugados con mucha energía y con gran fuerza, yo creo, en este tiempo por nuestras comunidades parroquiales, ¿no? El laicado, sobre todo, de una manera notable. Pues desde esto que estamos viviendo, ¿está claro o no? No sé. No tenemos que encaminarnos con más determinación para ahondar en lo que significa en la práctica la comprensión de la sinodalidad en una parroquia, en una comunidad eclesial, y practicarla más intensamente, diversificando tareas, funciones, servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que ensayar, hay que hacerlo con humildad, con búsqueda, invocando al Espíritu, no cabe duda, pero sin demora, ¿no? Hacia ahí hay que caminar. Este sería como el primer desplazamiento que yo he reflexionado. El segundo, una vida parroquial que va a más lugar de referencia y de irradiación. Es decir, los lugares principales de acción de un bautizado son aquellos donde el creyente se encuentra con hombres y mujeres que tienen la vida en juego, ¿no? Es decir, por lo tanto, una parroquia, una plataforma pastoral, tiene que ser lugar de referencia donde los bautizados ciertamente se reúnen y aprenden a salir, Sobre todo, aprenden a salir. No se es cristiano simplemente por ir a la parroquia, ¿no? Sino por salir de la parroquia con el alma así vibrante, con los ojos bien abiertos, con el espíritu encendido, con las manos listas, ¿no? Y los pies ligeros como buenos samaritanos, ¿no? Por contraste, a veces me pareció, ¿no? Como que algunos fieles se lamentaban de no poder ir al templo, ¿no? Para hacer prácticas piadosas, ¿no? Pero yo creo que lo que más vibró fue esto que decían, es decir, la comunidad como hospital de campaña, y eso hizo que la Iglesia se volviera un lugar de referencia para los pobres, donde encuentran pan, palabra de consuelo,
pronunciada por creyentes que también dan y se dan, ¿no? Hay que seguir por esta línea porque, por ejemplo, tendríamos que imaginarnos qué heridos y qué heridas nuevas van a llegar, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que hay que seguir potenciando todo lo que vaya en la línea de la globalización de la bondad mediante esos instrumentos, ¿no? De la apertura, del diálogo, de la sinergia con otros, etcétera. Reforzar también toda esa línea de colaboración, de sumar esfuerzos, de complementar carismas, de complementar iniciativas, ¿no? Desde la humildad, porque nosotros no lo podemos hacer todo, ciertamente, y desde la sencillez, para aportar ese toque nuestro, carismático, ¿no? Sin demora, yo creo que también habría que ver cómo aterrizar lo que supone la conversión ecológica, esa ecología integral a la que tanto nos están llamando, ¿no? Leí hace poquito que el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha sacado el 30 de marzo unas orientaciones sobre los desplazados climáticos y ahí invita a todas las comunidades eclesiales a la sensibilización y a prácticas concretas, ¿no? Es decir, es un documento que creo que merece la pena. Creo que también no tenemos que olvidarnos de los que están lejos, es decir, sería un pecado de omisión. No tenemos derecho a olvidarnos de los que están lejos, por lo tanto, de seguir apoyando los proyectos que hay en marcha y también tener en cuenta los colectivos y los países en mayor dificultad, ¿no? Tercer desplazamiento, una vida parroquial que va a más lugar de celebración de los sacramentos de la vida o en la vida. Aquí son dos cosas las que reflexioné. La primera es esta, fijaros. Lo primero que se ve en nuestros tablones de nuestras iglesias parroquiales y no parroquiales son los horarios de misas y de los sacramentos. Muy bien. Pues todo eso fue lo primero que cayó, ¿eh? Durante la época más dura, ciertamente, ¿no? A veces incluso uno le cabe la pregunta, es decir, ¿será tan central lo que estamos anunciando que ofrecemos o tal como lo estamos ofreciendo? No sé, ¿eh? Claramente, yo creo que hay que analizar qué ha supuesto en cada lugar la desacramentalización de la fe que hemos vivido en muchos lugares con una intensidad mayor o menor, ¿no? Es decir, es probable que algunos, muchos, pocos, no vuelvan a las iglesias, no vuelvan a los templos. Es probable que otros sí, aquellos que no iban o que iban poco. Esto yo creo que hay que, bueno, dedicarle algo, ¿no?, de tiempo. Y en dos asuntos reflexioné un poco más. En el tema de la Eucaristía y en el tema de la devoción popular. En el tema de la Eucaristía, es cierto que sin la Eucaristía no podemos vivir, como decían ya los primeros cristianos, ¿no? En el confinamiento y tras el confinamiento se ha hecho un esfuerzo enorme por llevar el sacramento de la Eucaristía y otras celebraciones a los hogares, ¿eh? Y esto es para aplaudir, ¿eh? Pensando sobre todo en los grupos de riesgo, en las personas mayores, en los que tienen más miedo, etc. Pero está claro que nos faltaba la reunión, ¿eh? Nos faltaba la reunión. Es más, yo me he preguntado, ¿no habremos estado minimizando en nuestra praxis el sentido más humano de la reunión, acentuando, primando o reduciendo a veces todo a la fracción del pan, es decir, al sacramento? ¿No es quizá un momento bueno para ir redescubriendo o replanteándonos el sentido de la reunión cristiana? Es decir, que la vida sacramental tiene que potenciar la dimensión comunitaria, festiva, de la reunión de los dispersos, que llegan para proclamar la acción de Dios en favor nuestro, ¿no? Es decir, es más, por ejemplo, yo me planteaba, aburre más la rutina, la celebración sin alma, que lo bien hecho y celebrado, aunque sea más largo, ¿eh? Quizá hemos estado presionando al cura para que no sea largo, porque luego viene otra misa. A lo mejor, no hemos presionado tanto para que las homilías conecten más la vida y la palabra, ¿no? Se está pendiente en muchos sitios, yo también me meto aquí, del reloj, para que no se crucen los que están saliendo de una que llega a la siguiente, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿no tendremos que redefinir o reinventar o reorganizar o qué es eso de la reunión del primer día de la semana, eso que leemos ahora tanto en los
domingos de Pascua, ¿no? Es decir, porque ahora con una misa ya la reunión cristiana estaba hecha y despachada, con el sacramento. Se podría soñar, por ejemplo, con una modalidad distinta, es decir, que incluyera esa reunión del primer día de la semana, acogida, catequesis, sacramento, formación, relación intergeneracional, anuncio, envío, etcétera. ¿En qué modalidad? ¿En qué? Etcétera. Bueno, pues ahí lo dejo. Y la segunda cosa también de la que reflexioné en este punto era el tema de la relevancia de la religiosidad popular, ¿no? De la devoción popular. A mí me parece que es claro que una porción considerable de este bendito pueblo de Dios se ha mantenido con formas sencillas y con prácticas esenciales, elementales, ¿no? El rosario, salmos, plegarias, algunas canciones. Yo esto lo he percibido, ¿no? Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo revitalizar, cómo renovar, cómo recrear un estilo menos racional, pero más vital a la hora de educar en la fe, a la hora de transmitir la fe, para que pueda ser resistente, es decir, que pueda conservar el calor de la fe en la distancia, en la dificultad, en la prueba, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que me surgió de ese desplazamiento, y vamos al último, el cuarto. Una vida parroquial que vaya a más lugar de encuentro y relación. En el documento final del Sínodo de los Jóvenes de 2018 dice de modo rotundo: no basta con tener estructuras si en ellas no se desarrollan relaciones auténticas. Lo que evangeliza es la calidad de tales relaciones. Número 128. Si vamos a nuestra experiencia más, digamos, corrientita, ¿no? Del día a día, de cada día, en el fondo, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué esperamos en el día? Pues eso, que nos traten bien el médico al que vamos, la dependiente a donde vamos a comprar algo, ¿no? Y además así lo hacemos y luego decimos, oye, ahí no vayas, tratan fatal. Vete allí, que tratan divinamente. Es decir, ahí te digo yo que, bueno, vas a volver enseguida, ¿no? Pues lo que se espera de un seguidor del Señor o de un testigo de la fe cristiana es la buena acogida, ¿no? Que es quizá como la mejor puerta para abrir a la acogida de Dios, ¿no? Ciertamente las personas necesitan comprensión, necesitan cariño y necesitan escucha. Es decir, es claro, ¿no? Desde las experiencias que hemos venido viviendo, no tendríamos como que reconvertirnos o ensanchar las lonas, ¿no? Para ser algo así como salas de atención, de escucha, donde la gente pueda llorar delante de alguien, expresar el dolor, etcétera. O lugares para recibir buscadores, personas que están de vuelta, que se descubren vacíos, sin sentido, o lugares para personas que han hecho experimentos o han dado tumbos y ahora tienen nostalgia de Dios. Lo que parece claro, yo creo, es que en esta parte del mundo venimos de múltiples situaciones vitales con muchas esclavitudes, a las que hemos llamado sociedad del bienestar, ¿no? y del dinero, ¿no? La parroquia que quiera poner en práctica esto de ser lugar de encuentro y de acogida, yo creo que tiene que cambiar a cosas, ¿no? Es decir, iría muy bien esa línea de los ¿no? Reorganizar, reestructurar, etcétera, ¿no? También creo que late con fuerza en esto que estamos viviendo como el clamor por el acompañamiento, del que también aquí se ha hablado en las experiencias. Puede ser una de las urgencias mayores, ¿no? ¿Para qué? Entre otras cosas, para restaurar la imagen de Dios, para salir al paso de esa necesidad que tenemos de ver cómo estamos haciendo la digestión por dentro, ¿no? Y de acoger nuestra fragilidad, nuestras dudas, nuestras preguntas, ¿no? Mucha escucha, mucha conversación espiritual. Además, creo yo, es un tiempo precioso para potenciar la relación entre los ancianos y los jóvenes. Es decir, todo eso de la vinculación de abuelos y nietos es preciosa, ¿no? Bueno, y como estoy acabando, voy a echar mano de un recuerdo. Cuando fui de vacaciones un año en Gijón, después de un cambio de párroco, me llamó la atención un anuncio de la parroquia que ponía un horario para conversar con el párroco, para la escucha. No sé qué éxito pastoral tuvo esa
esa iniciativa, ¿no? Pero a mí me agradó mucho, nada más que lo vi ahí en la puerta de la parroquia, ¿no? Muy bien, pues termino. En el vídeo este que me pidieron que grabara de presentación, yo os decía que nos preguntáramos por lo esencial, ¿no? No sé si lo habéis hecho en algún momento, es decir, para mí ha sido una pregunta, es decir, me comprometí a escribir todos los días al empezar la Cuaresma algo, una cosa corta al acabar la jornada, para ir percibiendo un poco como paso de Dios o llamadas o tal, ¿no? Y esto me salió varias veces, ¿no? Al analizar mi jornada me salió varias veces. A mí me parece que preguntarnos qué es lo esencial es como una pregunta guía, ¿no? Una pregunta guía para mí, en el día mío, personalmente, en lo que hago, en lo que dejo de hacer. También puede ser que pueda ser una pregunta guía para reuniones de equipo, para reuniones de grupo, etcétera, ¿no? Y al final yo creo que tiene que ser una súplica, ¿no? Una súplica al Señor de la Pascua, una súplica a ese espíritu que estamos anhelando en la espera dichosa de Pentecostés, ¿no? Es decir, Señor, en esta situación, muéstrame lo esencial, es decir, muéstrame lo esencial. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme, por aguantarme y yo he terminado, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si todo el mundo sabe que donde pone reacciones, si pincha ahí en la parte de abajo, pero igual es un poco lío, incluso podemos dar aplausos virtuales, como este que aparece aquí, ¿de acuerdo? En todo caso, quizás no tengamos todavía todas las respuestas, pero sí que es bueno que podamos hacernos las mejores preguntas para que en esas preguntas podamos abordar el futuro. Nos dejabas una gran pregunta final. ¿Qué es lo esencial? Pues quizás apuntárosla toda. De lo que hemos escuchado, por un lado, qué ecos resuenan, que me parezca que en esta mirada nueva y activa hacia nuestra comunidad parroquial tendríamos que abordar esa pregunta por lo esencial.